Привет, я Яна Лемеха, и вы на YouTube-канале футбольной академии Awesome Sports в Испании. Как обычно, мы знакомим вас с известными и влиятельными людьми из мира испанского футбола. И сегодня мы пригласили к нам президента комитета тренеров Федерации футбола Валенсийского сообщества Кино Гарсия. Привет, Кино. Представься, пожалуйста, нашим зрителям и расскажи о своей карьере в мире футбола. Bueno, yo comencé entrenador hace muchos años en fútbol base. Estuve entrenando en diferentes clubes de la Comunidad Valenciana, tanto en categorías benjamines, prebenjamines, hasta cadetes juveniles. También estuve en diferentes clubes a nivel Murcia como preparador físico y finalmente ya pasé a la Academia del Valencia. En la Academia del Valencia estuve 7 años, he estado también como director de la Academia del Valencia Club de Fútbol en Seúl, hasta la categoría, que en ese caso era como una juvenil división de honor de España. Posteriormente ya pasé a la estructura de Divi7, la Academia de David Villa. Estuve en diferentes países haciendo diferentes actividades. Ya recalé posteriormente en el Levante femenino, en el filial. Luego pasé al Levante femenino Primera División en España, en donde estuve 2 años compitiendo con los mejores equipos de fútbol femenino del país. Y ya la siguiente actividad que tuve a nivel futbolístico fue en la India, como primer entrenador en el Odisha, que es un equipo de la Superliga de India. Y de ahí volví a España y pues ya tuve la suerte que la federación me ofreció el puesto de presidente del comité de entrenadores, director de la escuela de formación, de todo lo que tiene que relación con los cursos UEFA y coordinador un poco de la parte metodológica de las selecciones territoriales. Кино, ты работал в именитых академиях в Валенсийском сообществе, также был тренером сборной. Расскажи нам об этом опыте. Sí, actualmente digamos una serie de selecciones que compiten a nivel territorial en diferentes campeonatos de la selección española, que está la sub-12, la sub-14, la sub-16 y la Regions. Dentro de la Comunidad Valenciana tenemos entrenadores que compiten en la sub-12, en la sub-14, 16 y en mi caso soy el seleccionador de la Regions Cup, que es una competición UEFA que se realiza cada 2 años y compiten equipos de todos los territorios de España. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues yo me encargo de seleccionar los mejores jugadores de categorías de tercera división hacia abajo que van a competir en este torneo. Pero hay una primera fase donde compites con otras regiones de España y conforme vas pasando fases, el campeón de España compite contra los campeones de otros países en un país de Europa que designa la UEFA en cada año. Yo creo que es un torneo muy interesante porque permite a jugadores no profesionales encontrarse en un torneo UEFA que es internacional, que compiten contra las mejores selecciones territoriales de España y del resto de Europa, y como entrenador es un aspecto más, ¿no?, que te ayuda a mejorar, muy interesante, te permite estar, en mi caso, trabajando en la federación, que no puedo entrenar un equipo, me permite estar cerca de los jugadores, cerca de los entrenadores, para a partir de ahí pues hacer una selección lo más competitiva posible, teniendo en cuenta una serie de restricciones de que no pueden haber sido jugadores profesionales, que no pueden estar en canteras, hay una serie de condicionantes que como seleccionador tienes que tener en cuenta, pero la verdad que es un proceso muy bonito, con jugadores de muchísimo nivel y que te permiten competir con los mejores de España. Кино, в настоящее время ты являешься президентом тренерского комитета Федерации футбола Валенсийского сообщества. Расскажи нам, пожалуйста, что делает Федерация футбола для будущих игроков и тренеров, которые приезжают в Испанию тренироваться и обучаться. Vale, en mi caso como presidente del comité de entrenadores, la función principal es velar por los intereses de todos los entrenadores que están actuando en la Comunidad Valenciana, independientemente que sean de un país o de otro. El objetivo es que tengan cumplido su contrato, que se encuentren adecuadamente en la comunidad, que estén en la mayor seguridad jurídica y deportiva dentro de las competiciones y a partir de ahí ayudarles a la integración dentro de la Comunidad Valenciana y en sus diferentes competiciones. También desde el comité tratamos de ofertar diferentes acciones formativas para permitir que los entrenadores estén actualizados independientemente de dónde tengan su licencia UEFA, porque hoy en día sabemos que la licencia UEFA permite entrenar en todo el territorio europeo, incluso hay gente que viene con licencias de Sudamérica o de otros países fuera del continente europeo. Y el objetivo es también dar jornadas de formación para que el entrenador, que al final es algo necesario, esté en continua formación, esté aprendiendo, le pueda permitir establecer relaciones con otros entrenadores de la Comunidad Valenciana. A partir de esa primera parte donde nosotros velamos por los intereses, también exigimos una cierta documentación para asegurarnos que esa persona que viene al territorio europeo, y en este caso la Comunidad Valenciana, se encuentre con todas las facilidades y también que cumpla con todos los requisitos para acceder a una licencia de entrenador que le permita actuar en la Comunidad Valenciana.
que es algo parecido a lo que se hace con jugadores. Al final, con los jugadores lo que buscamos es siempre cumplir con los requisitos, si son menores que estén acompañados con los padres, que tengan una residencia legal, que estén estudiando aquí, si son mayores de edad que cumplan con una serie de requisitos, que ya el Departamento de Licencias de la Federación, tratando siempre de dar las máximas facilidades, porque lo que queremos, sobre todo con menores, es que jueguen y participen y se desarrollen como personas y como futbolistas, pero a la vez también velando por esos intereses del menor, ¿no? Que no se utilice el fútbol como una herramienta para que los menores estén desprotegidos, ¿no? Entonces, en ese caso, la Federación trata también de actuar de la mejor manera posible. Кино, ты работал в таких именитых клубах, как Валенсия, Леванте. Расскажи, пожалуйста, исходя из твоего опыта, на что обращают внимание скауты при выборе игрока для подписания? Sí, a ver, yo he tenido la suerte de estar muchos años en el Valencia principalmente, entonces he visto jugadores crecer como Ferran Torres, como Guillamón, como Kangin, que está en el PSG, una serie de jugadores, Fran Pérez, al que tuve la suerte de compartir vestuario con él, pues jugadores que han ido creciendo y desarrollándose dentro de la infraestructura del Valencia. Al final, lo que se busca principalmente dentro de, obviamente, la mejor calidad técnica posible, el mejor entendimiento del juego posible, también son una serie de valores actitudinales y de esfuerzo que son importantes de los jugadores, ¿no? También la capacidad de tener ese jugador de comportarse correctamente y de manera competitiva cuando no es el protagonista del equipo, porque al final, cuando hablamos de primera división, no siempre vamos a tener una oportunidad de participar siempre. Entonces, en clubes profesionales, el aspecto de la resiliencia, el jugador que es capaz de esforzarse, sacrificarse, juegue o no juegue y siempre dar su mejor versión, es un aspecto fundamental dentro de estos requisitos. Luego, obviamente, en el caso del Valencia, se busca una serie de perfiles condicionados con lo que se entiende es la idea de juego que va a tener el equipo en primera división, porque al final lo que se busca es que un jugador que crezca en fútbol 8, como ha habido Carlos Soler, que participó desde fútbol 8 hasta primera división, que entienda muy bien cuál es la filosofía del equipo, cuáles son los comportamientos que se le van a pedir y cuál va a ser los comportamientos que le va a exigir como jugador a nivel técnico-táctico dentro del terreno de juego. Eso, obviamente, gracias a los departamentos de metodología y entrenadores que van a ayudar a ese proceso, van a ayudarla a llegar arriba. Pero, sobre todo, al final hemos de entender que ese embudo se va haciendo cada vez más pequeño. El jugador cada vez es más fácil entrar en un fútbol 8 del Valencia que en un juvenil división del Valencia, donde el embudo cada vez es más pequeño y el jugador tiene más dificultades para llegar. Y lo que se va a buscar es, obviamente, el aspecto físico, que es necesario, el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto actitudinal, en función del perfil que marque el equipo para primera división. Luego, por supuesto, hay jugadores excepcionales que son un poquito más anárquicos, que no están dentro de ese perfil, pero que aportan un valor diferente al equipo y que pueden también progresar dentro del equipo. Pero yo creo que es muy importante que un jugador permanezca muchos años en esta estructura de la academia para ir mejorando. En el caso de cuando estuve en el Levante femenino, sí es que es verdad que se buscaban a lo mejor en primera división, que se buscó un cambio a un equipo que llegase lo más arriba posible dentro de la clasificación. De hecho, conseguimos con unas jugadoras excepcionales acabar en una clasificación como tercera posición del equipo, detrás de Barça, Atlético Madrid. Buscar jugadoras que tuviesen experiencia contrastada y talento joven. Entonces, cuando hablamos de primera división, al final normalmente se ha buscado un target muy concreto para una posición muy concreta. Yo creo que hemos de diferenciar cuando se habla de fichar a un jugador o a una jugadora de primera división que se va a un perfil muy concreto, como en la base, que lo que se busca es un jugador que sea capaz de construirse desde pequeño, adaptándose a lo que se le exige y sobre todo con una capacidad de sacrificio muy importante, porque cada vez va a ser más difícil progresar una etapa. Yo me acuerdo de jugadores que a lo mejor eran los mejores de su edad en sub-12 y sin embargo no llegan a sub-16 porque se ficha un jugador de otra región, porque el nivel condicional no ha acompañado, y entonces el ser capaz de sobreponerse, adaptarse y generarse nuevas actitudes dentro del campo es importante. Pero sí que yo creo que es fundamental la labor que puede hacer el entrenador con el jugador para ayudarla a crecer en su posición. Кино. Играть в футбол в Испании является мечтой для многих. Как ты думаешь, почему? Sí, al final yo creo que España, sobre todo en los últimos años, se ha convertido en un destino prioritario, ¿no?, para muchos jugadores jóvenes o jugadores profesionales. Hemos de tener en cuenta que la primera y segunda división se encuentran entre las 5 mejores ligas del mundo. O sea, la primera y segunda división están entre las mejores ligas del mundo, siendo el mismo país el que regenta estas competiciones. Es verdad que yo creo que viene relacionado para mí en 2 factores fundamentales. La calidad del entrenamiento que se tiene en España, que también podemos fijarnos cada vez más
la cantidad de entrenadores españoles que van yendo por el mundo. No solo hablamos de la Premier League, que es una liga también muy potente, sino de cualquier competición no profesional o de un nivel no tan alto. Cada vez incorpora entrenadores españoles para el desarrollo de la escuela, el desarrollo de equipos jóvenes, porque se han dado cuenta que la calidad de trabajo que se hace en España es muy importante y porque también yo creo que somos autocríticos, somos capaces de, en unos años yo he visto como el desarrollo del entrenamiento es diferente. Ha habido cosas que se han ido cambiando, que se han ido adaptando, que se han ido mejorando, entonces no nos hemos establecido en la autocomplacencia. Por ejemplo, si vemos el equipo campeón de la Eurocopa de este año con Luis de la Fuente, no era igual la manera de trabajar que cuando se ganó con Del Bosque, es decir, España ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos que corren y generar fútbol diferente en función de la situación actual en la que nos encontramos. Y eso se debe sobre todo a la gran calidad de entrenadores que hay desde la base hasta las altas competiciones. Entonces, por ello creo que muchos entrenadores jóvenes quieren venir aquí para aprender, formarse, ser mejores y volver a su país, o para quedarse aquí. Al igual que muchos entrenadores españoles que buscamos, como en mi caso, que está en países de Asia, irnos a estrenar al extranjero, pues para ser capaces también de mejorar, aprender otras culturas y ayudar al desarrollo de esas competiciones. Yo sí que me encuentro que creo que en España que el nivel de estudio del fútbol que tenemos es muy elevado, pero porque yo, como presidente del comité, voy a ver entrenadores de Lliga Comunitat, Tercera, Primera FFCV, y te encuentras con entrenadores de un altísimo nivel que preparan todos los detalles del partido, que analizan al rival, que preparan todas sus sesiones, y eso hace que el jugador, pese a que a lo mejor esté en una categoría no profesional, mejore. Entonces el extranjero que viene es capaz de ver cómo en cualquier categoría se cuida ese detalle y le va a hacer mejor futbolista. Al final, el futbolista lo que quiere es que el entrenador le haga mejor. Lo que quiere es eso, es sentirse que el entrenador cuida que los detalles para que él como futbolista sea mejor. Y es la manera de poder progresar en el fútbol. Entonces yo creo que es por ello que cada vez más jugadores quieren venir a España para aprender, pero a la vez muchos entrenadores se exportan fuera de España para ayudar a otros países a crecer. Yo creo que es como un movimiento circular de gente que viene, jugadores y entrenadores que salen para ayudar en esa formación. Y hablábamos antes de un montón de entrenadores que nos encontramos en todos los países del mundo, desde Belice hasta Australia, a países de Europa, donde tenemos entrenadores españoles que están ayudando a crecer, no solo en primera división, sino también en la base, que yo creo por esa riqueza metodológica que tenemos para ayudar a crecer al futbolista. Кина, раз ты начал говорить о женском футболе, давай немножко раскроем эту тему. Расскажи нам, пожалуйста, о женском футболе, о перспективах, о тенденциях, которые сейчас происходят в Испании. Sí, a ver, yo creo que en España ha habido un boom en el fútbol femenino para sobre todo el desarrollo de las jugadoras. No tenemos más que ver que ganamos actualmente en casi todos los campeonatos inferiores de Europa y la selección femenina de España es la actual campeona del mundo. Y en la Olimpiada es verdad que no estuvimos muy allá, pero pasamos de no haber pasado la fase de grupos a ser aspirantes al título. Yo creo que uno de los cambios que se produjo es, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, con el programa Valenta, donde se fomentó el fútbol femenino, se crearon grupos, porque al final la clave de que el fútbol femenino mejore es que la base mejore. España pasó de multiplicar más de un 50% el número de licencias de fútbol base en 5 años, y eso permitió que al tener una mayor base de jugadoras de edades inferiores, conforme van creciendo, eres capaz de generar una base de jugadoras buenas que puedan acceder a primera división. Yo me acuerdo cuando entré en Levante, en el filial, que se entraban en unas condiciones no profesionales, y sin embargo cuando ya pasé al primer equipo se pasaba a entrenar por la mañana en condiciones de césped natural, con un cuerpo médico, nutricionistas, ibas a ciertos campos como Valencia, Mestalla, Ciudad de Valencia, el del Levante, el San Mamés, con más de 30.000 personas que acudían al terreno de juego. Por lo tanto, ese boom ayudó a que las mujeres se encontrasen con un contexto deportivo adecuado para mejorar sus capacidades. Es cierto que aún estamos lejos, que aún falta mucho, porque necesitamos que vaya más gente a ver los partidos para que sea sostenible y cada vez haya un mayor apoyo económico y televisivo a estos partidos. Pero sí que es verdad que, y lo hemos hablado en otras ocasiones, en España hay muy buenos entrenadores y muy buenas entrenadoras. Eso ayuda a que las jugadoras, en este caso, crezcan con ciertos conocimientos técnico-tácticos que les ayuden a competir al mejor nivel. Y lo hemos visto cuando el Barça ha sido el dominador de la Champions League femenina en los últimos años, cuando las mejores jugadoras Balones de Oro son españolas, y esto para mí viene de un desarrollo de la base, de unos buenos entrenadores y entrenadoras en estas edades que permiten que las jugadoras adquieren unos conocimientos técnico-tácticos que les ayudan a nivel profesional.
Ahora en día yo creo que estamos en una fase de estabilización. Yo viví el boom de estadios, gente, televisión. Yo creo que ahora estamos buscando esa estabilización donde el fútbol femenino encuentre su nicho de mercado, donde jugadoras, entrenadores, público en general acude a los estadios. Yo creo que aún es un proceso que va a tardar un tiempo, pero que España sí que se encuentra con una base muy sólida de jugadoras que a la larga van a seguir dando éxitos. Hay que ver también, por ejemplo, diferentes canteras como Valencia, Levante, que sus mejores equipos de fútbol base compiten en ligas masculinas, no compiten en ligas femeninas. ¿Por qué? Porque aún hacen falta más jugadoras que suban el nivel, que permitan que Valencia o Levante, en este caso, cuando hablamos de Villarreal o hablamos de Elche también, hablamos de la Comunidad Valenciana, compiten solo en ligas femeninas. Pero aún no hemos llegado a ese nivel, que se llegará. Yo creo que en este caso Valenta, desde el área de femenina de la federación, hace un gran trabajo, hará que esos equipos que compiten en masculino acaban compitiendo solo en femenino. Pero es un proceso que yo creo que aún va a tardar un poquito, pero creo que Europa debería fijarse en España, en cómo está trabajando la base, porque al final en muchos países solo van a lo profesional, pero lo profesional es para hoy, pero no sirve para mañana. Necesitas generar una base de jugadoras, una base de formación, una base de competición, donde esas jugadoras vayan pasando por diferentes etapas hasta que llegan a la primera división. Кино. Целью нашей футбольной академии является профессиональный успех наших футболистов и подписание контрактов с испанскими клубами. Для этого мы тщательно прорабатываем структуру тренировок, увеличиваем часы тренировок, уделяем внимание принятию быстрых решений на поле. И мы считаем, что именно такой способ дает больше шансов на успех. Ты со мной согласен? Siempre ten en cuenta que cuando hablamos de academias que buscan la mejora individual del jugador en función de su posición o en función de lo que va a hacer en el terreno de juego, el aspecto técnico es importante, pero lo que se busca es que el jugador o la jugadora sea capaz de entender en qué situación se encuentra en el terreno de juego para ejecutar una acción técnica u otra. Sin embargo, tener en cuenta que los freestylers, por ejemplo, aquellos jugadores que hacen virguerías con el balón y hacen malabarismo con el balón, serían jugadores profesionales y sin embargo no lo son, porque necesitan adaptar ese conocimiento técnico, ese dominio del aspecto técnico del balón a una situación del terreno de juego. No es lo mismo si yo me encuentro para jugarme un 1 contra 1 en el último tercio del campo que en el primer tercio del campo. Voy a tener que ser capaz de entender qué es favorable para el equipo o qué es favorable para mí. Entonces, si yo soy capaz de tomar la decisión más adecuada a lo que se está produciendo en el terreno de juego en función de mi posición, es cuando yo voy a ser realmente efectivo para mi equipo y donde voy a ser realmente aprovechable para mi equipo. Los jugadores que técnicamente son muy buenos, que hacen regates muy bonitos, que son capaces de hacer grandes acciones con el balón, pero no son capaces de trasladarla a una toma de decisiones que le dé ventaja sobre el rival, a su equipo para conseguir el resultado, no son todos los útiles que deberían ser. Entonces, yo creo que es fundamental enfocarse en que el jugador sea capaz de entender qué está pasando en el terreno de juego para utilizar la técnica al servicio del comportamiento táctico individual para conseguir una ventaja en el terreno de juego. Entonces, para mí lo más importante que un jugador tiene que entender, además, al final vemos jugadores en primera división que no son virtuosos con el balón, pero sin embargo siempre son capaces de hacer jugar mejor a su equipo. Lo hemos visto hablando de Xavi, el mediocentro español, que veías físicamente no es el más alto, no es el más fuerte, no es el que gana más duelos, pero es capaz de que el equipo siempre juegue de manera adecuada o siempre dar un pase en ventaja al jugador. ¿No? Hablamos al final de uno de los máximos exponentes, ¿no? del equipo español campeón del mundo de Sudáfrica. Pero hablamos de igual de un lateral o de un central o de un jugador de ataque que sea capaz de aprovechar su conocimiento técnico que yo le puedo enseñar en una academia, pero adaptado a lo que se va a encontrar en su equipo. Entonces, la toma de decisiones para un futbolista o para un entrenador, yo creo que es lo más importante dentro de un jugador. Кино, ты являешься влиятельным лицом в мире футбола, пройдя свой личный путь и добившись успеха. Что ты посоветуешь тем, кто только в начале своего пути и хочет приехать в Испанию, играть или обучаться футболу? Gracias por lo de que alcanza el éxito. A veces me cuesta verlo así. Yo me considero afortunado porque puedo vivir mi vida cerca del fútbol, que es lo que al final cuando empecé no esperaba que pudiese la suerte de conocer los 5 continentes viajando alrededor de la pelota, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos los entrenadores. Sí. Y en ese sentido sí que me considero un afortunado de haber vivido experiencias en otros países entrenando y habiendo aprendido
Porque al final yo creo que también tenemos que ser humildes, porque obviamente en España yo creo que tenemos una gran formación, tenemos unos grandes entrenadores, pero en cualquier país del mundo encuentras entrenadores que te aportan, que te enseñan y que te ayudan a crecer. Entonces yo creo que también eso tiene que ser un quid pro quo, ¿no? De entrenadores que vengan, aprendan todo lo que podamos y también nos traigan cosas. Pues seguro que hay entrenadores de Rusia que pueden venir a España y ayudarnos a crecer, ayudarnos a ser mejores. Yo creo que la clave para una persona, para un individuo, es no dejar de estudiar, no dejar de aprender, no dejar de querer ser mejor y relacionarse con otros entrenadores. Sí que es cierto, y eso estoy convencido, que la formación en España es muy buena, que tenemos unos grandísimos profesionales y grandísimos profesores que ayudan a crecer a los entrenadores y a la vez muy buenos entrenadores en todas las categorías, junto con una federación que hace competiciones muy atractivas en diferentes edades de los futbolistas. Pero yo creo que también es muy importante que nosotros acojamos a entrenadores de fuera para también aprender de ellos y que lo que podamos nosotros aportar se lo puedan llevar ellos a sus países, pues para ayudar al desarrollo futbolístico, ¿no? Y se ha visto muchos ejemplos de muchos entrenadores que han ido fuera y han generado una impronta. Ya no hablamos de Pep Guardiola en el Bayern y en el City, que ha dejado una impronta maravillosa en el altísimo nivel, sino también en otras categorías donde entrenadores españoles pueden marcar la diferencia. Pero a la vez, gente que venga de fuera y se forme con nosotros nos puede ayudar a ser mejores y ellos pueden llevarse enseñanzas para mejorar en su país. Кино, я благодарю тебя за твое время, за приятное общение. Желаю тебе и нам огромного процветания футбольной карьеры и так далее. И до скорой встречи. Muchísimas gracias a vosotras, el máximo éxito posible a vuestra academia y que ayudéis a formarse al máximo número posible de jugadores y jugadoras que vengan aquí a España y desde luego pues para nosotros que seamos capaces de seguir evolucionando dentro del mundo del fútbol, que es lo que más nos gusta al fin y al cabo.